merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, santo, santo. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, santo, santo. Amados hermanos, que Dios me les bendiga. Estimados amigos, en esta hora doy gracias al Señor estar nuevamente dentro de sus hogares, dentro de sus casas, en este momento realmente donde parece que la situación está calmando, y eso se lo debemos dar gracias a Dios, que si estamos aún conversando en esta hora es por la misericordia de Dios. Agradezco bastante a Dios todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y hoy traigo un mensaje muy bonito. ¿Por qué? Porque como que a veces hay una confusión, ¿no? Hay una confusión de lo que la palabra de Dios a nosotros nos habla, nos dice. Me estoy refiriendo al conocimiento de Dios. En el libro de Jeremías nosotros vamos a encontrar una porción de la palabra de Dios, en el libro de Jeremías capítulo 9, donde el Señor nos dice que nosotros debemos gloriarnos en conocer a Dios. Pero también en el libro de Oseas el Señor dice que por falta de conocimiento de Dios el pueblo se pierde, las almas se pierden. Entonces, y eso trae confusión, pero ahí la responsabilidad también cae en nosotros los que enseñamos la palabra, en nosotros los que predicamos la palabra, porque a veces no se predica la palabra completa conforme está escrita en la Biblia, o de repente predicamos lo que la gente quiere escuchar, o predicamos por temor a que la gente no se vaya de la iglesia, o también predicamos porque desconocemos o estamos mal informados. Entonces, cuán importante, querido hermano, es escudriñar la palabra de Dios. No te estoy diciendo leer, escudriñar, estudiar bastante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que a nosotros nos revela. ¿Qué nos revela la palabra del Señor? La palabra del Señor a nosotros nos revela quién es Dios. Nosotros lo vamos a conocer a través de la Biblia. Ahí nos hablan de los atributos de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios. Ahí la Biblia nos enseña a nosotros cuál es su reacción frente al pecado, cuál es su reacción frente a la tristeza, cuál es la reacción a la necesidad del hombre. Nosotros sabemos que Dios es amor, eso lo saben todos, pero muchas veces simplemente cogemos cierta parte de la Biblia y nosotros pensamos que con eso es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque es lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, mire, la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice de que en el Salmo 50:21, vamos a la Biblia, mire, cuán importante es tener un concepto correcto de quién es Dios, cuán importante es conocer a Dios. Mire, el Salmo 50 en el versículo 21, este salmo es el Salmo de Asaf. ¿Qué dice el Señor? Dice: estas cosas hiciste y yo he callado,
Pensaba que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, el concepto equivocado de Dios. Y lo más triste que nosotros consideramos que Dios es bueno y tenemos solamente un conocimiento básico, un conocimiento, claro que el hombre muere y no termina de conocer a Dios, porque esta mente no pueden tener una mente inescrutable como la que es de Dios, pero sí Dios nos da el entendimiento necesario para conocerle y adorarle. Nos da el conocimiento de quién es Él. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos en Él, tengamos fe y para poder enseñarlo a otras personas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, he podido observar dos puntos de vista en cuanto al conocimiento de Dios. Dos puntos de vista. En medio de esta pandemia, como que hay una lucha, como que hay un enfrentamiento. Unos cristianos que dicen, no, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, la Biblia dice, y cogen un versículo. Por ejemplo, nosotros vamos a decir, el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Aunque ande flecha, aunque ande peste, nada les tocará. Entonces, ¿qué hago? Cojo ese versículo nada más, donde Él me dice que la peste no me va a tocar, la enfermedad no me va a tocar, el mal no me va a tocar, la muerte. Pero no tocamos el principio del versículo, que esa protección va a ser para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, los que viven bajo la voluntad de Dios, los que se someten a Dios, los que obedecen a Dios, los que honran a Dios. Ellos están seguros, dice el Señor. Entonces, muchas veces, como le digo, nosotros los que enseñamos la palabra somos responsables de esta confusión, ¿no? Algunos dicen, no, Dios es Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Y nos agarramos de ahí. Claro que la palabra dice que el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos agarramos ese versículo 1 y decimos, no, él tiene que cumplir, Él es fiel, pero la realidad, ¿está supliéndote el Señor? ¿Te está evitando? Porque mira, Dios no lo está haciendo muchas veces. ¿Por qué? Porque Él no ha hecho un compromiso con el hombre de decir nunca te va a faltar comida, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problemas, nunca te va a faltar nada. Dios no promete eso. Mas el Señor nos dice que en medio de este mundo tenemos aflicción. Y que Él nos envía en medio de lobos. El mundo los va a aborrecer, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que enseñar la palabra tal como es. Entonces, yo he visto dos puntos de vista en cuanto a quién es Dios. El primer punto de vista es el que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y esta es perfecta. Aquí Dios se revela al hombre. Aquí Dios se da a conocer al hombre. Entonces tenemos que meternos en ella. Tenemos que leer a ella. Tenemos que escarbar la palabra de Dios. Y vamos a conocer el carácter de Dios. Los atributos de Dios, que son muchos. Entonces, pero hay otro concepto que viene de la mente del hombre, del pensamiento del hombre, de la opinión del hombre, lo que el hombre quiere creer. ¿Por qué cree usted que hay tantas religiones? ¿Por qué cree usted que el hombre siempre se buscó formarse su Dios a su manera? Porque de acuerdo a su conocimiento, pues, de acuerdo a lo que ellos creían, Dios es así, Dios es el sol, Dios es su... Mire, a veces las personas se equivocan. Y entonces, ¿por qué? Porque forman un Dios o el concepto de Dios lo encierran de acuerdo a lo que ellos creen, según su opinión y según su pensamiento. Entonces, ¿qué concepto tiene el hombre? Muchas personas, aún cristianos, piensan que Dios es un Dios, claro que Él es dueño de todo lo que existe, mucho más que millonario, todo le pertenece a Él. Entonces lo ve así. Mi padre es dueño del oro y la plata, mi padre a mí no me va a hacer faltar nada, mi padre a mí me va a dar todo, él dice que él me va a dar todo lo que le pida nomás. Ya, muy bien.
Otros dicen, el Señor dice que yo no me voy a enfermar. Otros dicen, no, Dios es amor, Dios nunca me va a mandar al infierno, Dios nunca va a mandar a sus criaturas al infierno. Otros dicen, ¿cómo Dios va a ir al infierno? Dios es santo, Dios no puede entrar al infierno donde está Satanás y sus demonios. Él no puede entrar. Son conceptos errados, hermano. Si el infierno es de él, él le pertenece, ¿por qué no va a poder entrar? Él no tiene problema con el pecado, nosotros somos los que tenemos problemas con el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ese concepto de un Dios bonachón, un Dios permisivo, un Dios que nos va a perdonar todos los pecados y seguimos pecando porque Él nos perdona y seguimos pecando porque nos perdona, un Dios que nos va a suplir todo, no me va a faltar nada. Entonces son opiniones erradas en cuanto a quién es Dios. Y es muy importantísimo que tú conozcas quién es Dios. Que tú conozcas a tu Padre. Porque ¿sabe qué? Estas enseñanzas erradas, ¿qué nos está llevando a nosotros? Agradecerle a Dios porque nos sana. Adorarle y honrarle porque nos sana. Porque nos dio para la comida, porque nos dio trabajo, porque nos dio casa, porque nos dio abrigo. Porque hizo muchas cosas buenas en su vida, en nuestras vidas. Entonces, voy a la iglesia y lo adoro porque me ha sanado. Tú no tienes que adorar a Dios porque te ha sanado, tú tienes que agradecérselo. Tú tienes que adorar a Dios porque Él es digno de que tú y yo lo adoremos. Porque es digno que nos postremos delante de Él. Por eso es que tenemos que adorar a Dios. Porque Él dio su vida, dio a su Hijo Jesucristo, lo que más amaba por nosotros para salvarnos. Porque Él dio su vida en la cruz, derramó su última gota de sangre, entonces eso para mí es suficiente. Pero si el Señor a mí me sana, el Señor a mí me bendice, yo voy y le agradezco las bendiciones. Pero no es que tú me sanas, yo te adoro. Tú me das plata, yo te adoro. Tú me resuelves los problemas en casa, yo te adoro. Mi esposo me dejó y tú lo has traído, yo te adoro. El amor para Dios no tiene que tener condiciones. Dios te ama en forma incondicional a pesar de tu pecado, de tus errores, de nuestras debilidades. El Señor nos ama a pesar que muchas veces le damos la espalda, somos malagradecidos, pero Él no deja de amarnos. Entonces su esencia es, lo que quiere decir es que nosotros no tenemos por qué adorar a Dios por interés. No tenemos por qué amar a Dios por interés, no tenemos por qué buscar a Dios por interés. Las bendiciones Él te las da no porque la mereces, sino porque es bueno. Pero las bendiciones no nos deben acondicionar a nosotros para adorar a Dios. Si no me da bendición, pues ando triste, ando deprimido, ando desalentado, ya no oro, ya no lo adoro a mi Señor. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea equivocada, hermano. Y entonces cuando nosotros estamos pasando una prueba económica en casa de un mes, 2 meses, por ejemplo esta pandemia. Entonces como veo que en mi casa falta para el gas, falta para pagar el agua, la luz, entonces ¿qué hago yo? Entro en una depresión. Ya no quiero orar, ya no quiero ir al culto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que Dios es para dar, perdonar, y no es así. En todos estos años que yo estoy conociendo a Dios, yo veo que Dios no me da lo que yo le pido, si no está conforme a su voluntad, y Él me la da en el tiempo que Él quiere y Él sabe cómo me lo da. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que a mí me conviene. Pero si no me lo da en un mes, en un año, yo igualito tengo que adorarlo. Igual yo lo adoro a mi Señor, porque me ha salvado, porque me ha perdonado mis pecados, Él me ha rescatado, ha dado su vida por mí, me ama a pesar de lo que soy. Para mí eso es suficiente. Mire, por eso que muchos hombres estuvieron en la cárcel hasta el día de hoy. Muchos varones y mujeres les quitaron la vida y no se enojaron con Dios ni se volvieron atrás ni lo abandonaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy agradecidos por lo que había demostrado su amor en la cruz por ellos, y el resto no les importaba nada.
Y la Biblia dice, fuera de ti no necesito nada en la tierra. Qué hermoso llegar a ese pensamiento, hermano. Pero cuando yo me acerco, pues es que los cristianos tenemos que saber evangelizar, hermano. Tenemos que saber llevar la verdad. Señor, venga Cristo, Cristo lo va a sanar, Señor, acá en la iglesia no le va a faltar nada, Él lo va a guardar del coronavirus, venga acá a la iglesia, Dios le va a bendecir, a sus hijos no les va a faltar nada, ningún hijo se le va a perder, y estamos ofreciendo el oro y el moro, cuando eso no está en la palabra. Lo que Cristo murió en la cruz es para ofrecer salvación, perdón de pecados y salvación, por amor. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a las almas. Hermano, el único motivo para adorar a Dios es que es digno. No hay otro. Y mira, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el Señor dice, busca primero el reino de Dios. Pero a veces hay enseñanzas que nos llevan a buscar primero la añadidura. Y si la añadidura no la da, entonces no quiero saber nada con el reino de Dios, no quiero saber con el dueño de ese reino, no quiero servirle. Mire, qué importante. Tu vida ha sido rescatada para la gloria de Dios, ¿sabes? Si tú estás enfermo y el Señor te sana, tú tienes que darle la gloria a Dios. No te quedes callado. El profeta Daniel dijo, no me conviene quedarme callado. Porque cuando nosotros callamos, estamos robándole la gloria a Dios. Y cuando nosotros proclamamos la gloria a Dios, Dios ha hecho esto conmigo, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo testigos de Dios. Así no tengamos ese día un sol para la comida, no importa. Basta que Él me salvó y para mí es suficiente. Esas doctrinas cerradas que realmente enseñan como que Dios es un Papá Noel, que da regalos, dones, regalos, dones, y que ese papá nunca se enoja. Ese papá nunca castiga. Ese papá siempre está con una sonrisa de oreja a oreja, así tú estés pecando. Así tú estés con pecados ocultos, así tú no le hagas caso, así seas rebelde, pero Él está ahí. Eso seremos los padres terrenales, pero Dios no es así. Dios nunca va a usar el atributo de su amor y su compasión y su misericordia pisoteando su santidad y su justicia. Nunca va a hacer eso el Señor. Nunca va a hacer eso. Va a pisotear su santidad y su justicia para que todos lo vean como que un Dios de amor, un papá de amor. No, Dios es íntegro. Dios es un ser íntegro, hermano. Entonces, las Escrituras a nosotros nos enseña quién es el Señor. Por ejemplo, para poder yo entender un poco, hermanos, de quién es Dios, ¿sabe? Porque a veces nosotros más nos aferramos al Nuevo Testamento y ahí estamos en el Nuevo Testamento y ahí estamos o en los Salmos, pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento y analizamos el mensaje que esos hombres de Dios proclamaron, el mensaje de cómo esos hombres de Dios lo dieron a la humanidad, wow, decimos nosotros, ¿pero qué es esto? Nosotros decimos, pero mira, ¿qué tipo de mensaje que daba? Por ejemplo, Juan Bautista. Juan Bautista tenía un carácter, como le dirían hoy día, Juan Bautista no tenía pelos en la lengua. Si él estuviera en este tiempo predicando, ¿qué cosas diría? ¿Y cómo lo atacarían por el Face y por los periódicos? Dirían, este no tiene el amor de Dios, mira cómo predica, cómo le dice a la gente, generación de víboras. ¿Ah? El mismo Jesús le dijo a los judíos, vosotros sois hijos del diablo porque hacéis las cosas del diablo. Entonces tenemos que mirar a Dios tal como es. ¿Por qué? Porque dice el Señor, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y nosotros para conocer la verdad tenemos que conocer el otro lado de la verdad, que es la mentira. Entonces, como lo conocemos, vamos a saber diferenciar. Y cuando nosotros diferenciamos, vamos a poder transmitir la verdad a las personas. Si yo amo a los pecadores, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi familia, pues yo tengo que decirles la verdad. Yo no puedo callar el peligro en que ellos se encuentran. Yo no puedo callar que ellos van rumbo al infierno.
Entonces muchos dicen, no, ¿para qué hablan del infierno? ¿Para qué hablan de...? Porque Dios es amor, Dios es amor. Dios no te puede engañar. Dios es amor, por supuesto que sí. Pero mire, nosotros vemos que, te voy a poner un caso, el caso de Noé. Dios es un Dios de oportunidades. Dios se enoja, sí se enoja, hermano. Dios entristece, por supuesto que sí. Dios castiga, por supuesto que sí. Él mismo dice, yo a mis hijos los amo, los castigo, los disciplino, los reprendo, porque los amo. Si yo no los castigo, no son mis hijos. Eso es lo que dice el Señor. Pero muchos dicen, no, Dios es bueno, no, Dios es bueno. Si mañana peco 30 veces me perdona. Entonces eso nos va a llevar a que nosotros no tomemos conciencia que el pecado es una ofensa contra Dios. Y vamos a hacer de nuestra vida que el pecado sea normal. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que a cada rato nos perdona. Él nunca se enoja, es bien bueno, es bonachón. Y a cada rato me da la propina. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. Que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso. Mira, estábamos hablando del caso de Noé. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años Dios le dio a esa gente? ¿Cuántos años Dios desde Adán y Eva? Empezaron ellos lo primero que hacen es sacar a Dios de su vida, irse tras de la idolatría, tras del mundo, tras de los placeres del mundo. Entonces Dios les daba oportunidad, levantó profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? No hicieron caso, los insultaban. ¿Acaso no te parece conocida esa historia el día de hoy? Yo no quiero saber, no me hables de la Biblia, yo no quiero cambiar de religión, dicen algunos, como si el Evangelio fuera religión. El Evangelio no es religión, es una buena noticia de que Cristo murió por ti para salvarte, nada más. No es religión. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos dice, hermano, que Noé predicó 120 años. ¿Cuántos se salvaron en 120 años? 120 años les dio el Señor, hermano, de plazo. Le dio oportunidad. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron de Noé, se burlaron de su familia. Está loco haciendo un barco, jajaja. Y mientras ellos en todos los pecados, porque ahí había todos los pecados. Y llegó el cumplimiento de Dios. La palabra, dice el Señor, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. O sea, la Biblia se va a cumplir, hermano, aunque no te guste. Aunque no quisiéramos que vengan esas cosas que Dios pone aquí en la palabra, pero se va a cumplir, dice el Señor. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Cuando ya empezó a llover, todavía se burlaban, pero cuando vieron pues que el agua subía y se ahogaban los animales, de ahí se ahogaban su familia, flotaban las casas, realmente los cerros iban cubriendo y veían que los más pequeños se ahogaban, ellos empezaban a gritar y todo. ¿Usted cree que a Dios no le dolió? Por supuesto que le dolió mucho. Pero ¿por qué estaban pasando esa muerte en ese tiempo? Por rechazar a Dios, por no escuchar a Dios. Dios les advirtió 120 años, hermano. 120 años tuvieron de misericordia de Dios. La familia de Noé estuvo predicando, pero no obedecieron. Y murieron, hermanos, toda la gente. Lo único que se salvaron fue Noé y su familia. 8 personas, nada más se salvaron. Sodoma y Gomorra, otro caso. Y usted va a encontrar muchos casos en la palabra de Dios que cuando Dios aplicaba juicio, les quitaba la vida a las personas. Y mucha gente dice, pero si Él es amor, ¿por qué hace eso? Si Él es amor, ¿quién puede entender dónde está el amor de Dios? ¿Por qué le quita la vida a las personas? Es que es fácil pedir a la parte opuesta que cumpla cuando nosotros no cumplimos. Dios nunca manda su juicio o su castigo sin advertir primero. Mire, nosotros tenemos más de 2000 años aquí, después de Cristo. Pero la palabra de lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia está escrito por lo menos 700 a 800 años antes de Cristo. Yo estoy calculando 2800 años.
que Dios dio esa profecía a través de Isaías, a través de Abacú, a través de Jeremías, a través de Daniel, dio esas profecías el Señor. Más de 2000 años, más de 2800 años, Dios hablando. ¿Cuántos escucharon esa advertencia? ¿Cuántos se arrepintieron? Aún en que, miren que en ese tiempo Jesús no había muerto por ellos todavía. Ellos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos. Ahora nosotros sabemos que Jesús ya vino a la tierra, que Jesús ya murió por nosotros y que Jesús se fue y que va a venir a llevarnos. Y que Jesús dejó a su iglesia aquí en la tierra para que prediquemos la palabra de Dios, para que hablemos a las personas, para que sean salvas. ¿Cuántos quieren escuchar este mensaje? ¿Cuántos están dispuestos a responder el llamado de Dios y empezar a vivir una vida santa como Él quiere? Porque sin santidad nadie entrará al cielo. Muchos piensan que por las obras buenas van a entrar al cielo. Nadie entra por obra. La salvación no es por obra, es por la fe en Jesucristo. Es por la obra del Calvario. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por Él somos salvos. Pero una vez que somos salvos, ahora sí somos salvos para vivir buenas obras. No somos salvos para vivir en el pecado, no. Somos salvos ¿para qué? Para vivir en buenas obras. Así es como Dios hace de nosotros unas nuevas criaturas. Hermano, tenemos una tarea muy grande nosotros los que predicamos la palabra. Y el Señor dice, y predica a todas las naciones, el libro de Mateo. ¿A quién le dio esa responsabilidad? A la iglesia. Entonces, la responsabilidad de nosotros los predicadores, los que predicamos la palabra de Dios, no es hacer los bosquejos con los mensajes que Dios nos da. Esa no es nuestra principal responsabilidad. Y que tengamos un conocimiento bíblico y que demos mensajes sazonados, muy bonitos. No, Señor. Esa no es nuestra primera responsabilidad. Sí nos llama a predicar. Nuestra primera responsabilidad es vivir el mensaje que vamos a predicar. Eso es la primera responsabilidad del predicador. Tener una buena relación con Dios, vivir lo que va a predicar. Porque cuando uno vive lo que Dios nos enseña en su palabra, no somos perfectos por si acaso, pero nos esforzamos, ahí estamos. Entonces nosotros tenemos una pasión tremenda por las almas perdidas y le vamos a dejar el mensaje tal como está escrito. Si yo amo a mi prójimo, yo le voy a decir la verdad aunque duela. ¿Por qué? Porque mi objetivo, mi meta, mi final es que tú no te pierdas. Si yo no te amara, igualito me da que tú te pierdas. Pero no, nosotros amamos a los seres humanos, amamos a nuestro prójimo. Queridos hermanos, Pablo, mira, con qué sabiduría. Aquí hay una porción, es bien bonita esta porción. Vamos al libro de Primera de Corintios, Romanos, a ver, vayamos ahí. No, Primera de Corintios 13, ya me acordé. Primera de Corintios 13. La palabra del Señor a nosotros nos habla y nos dice que Pablo tuvo segunda de Corintios 13. Mira, Pablo está enojado con la iglesia de Corinto. Pablo está enojado. ¿Por qué? Porque estaban cuestionando su ministerio, ¿saben? Porque estaban buscándole una falla para criticarlo, para traerlo abajo. ¿Quién? ¿La gente del mundo? No, la misma iglesia. Pero así esa es la realidad. Entonces Pablo, él dice, buscan ustedes una prueba en mí para ver si es que Cristo habla a través mío. Pablo les da un consejo. A los de Corintios le dice, examínense ustedes mismos. Prueben su fe, cómo viven, cómo están. No vaya a ser que ya están reprobados. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hacía eso?
Porque Pablo estaba hablando, hermano mío, al pueblo de Corinto, que se examinara ante la luz de la palabra de Dios. Ante la Biblia tenemos que examinarnos. La Biblia es como un espejo para nosotros. Examínense, le dice. Pero Pablo, aquí yo estoy viendo un Pablo, hermanos míos, que no habla con insultos, con nada, pero habla en la profundidad. Si usted va al libro de Romanos, usted va a encontrar cómo Pablo habla ahí. Pablo le habla en el libro de Romanos. Nosotros dice, en el Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, contra toda injusticia de los hombres aquí en la tierra. Entonces, nosotros vemos ahí de que Pablo predicaba en forma completa el carácter de Dios. Él lo hablaba. Pablo decía, Dios los perdona, Dios los ama, porque Pablo en el libro de Romanos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero también le dice, la ira de Dios se revela. También en el libro de Romanos capítulo 3 vamos a encontrar que dice, todos son pecadores, aquí nomás de la vuelta. Romanos capítulo 3, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno, les dice a los de Roma, la iglesia de Roma. No hay ninguno que entienda, le dice. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos son inútiles, les dice. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno de ustedes. Tus gargantas es como un sepulcro, dice. Su lengua es engañadora. Su lengua de ustedes bota veneno como la serpiente, les dice. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Y sus pies caminan rápido, ¿para qué? Para derramar sangre. Quebranto y desventura son sus caminos. No hay paz en ustedes. No hay temor de Dios delante de ustedes, dice. Por lo tanto, están bajo el juicio de Dios. Es bravo, hermano. Cuando uno coge una parte del libro de Romanos, cuando está Pablo hablando, uno lo quiere soltar, quiere seguir, porque Pablo era un hombre que profundizaba la palabra. La forma como Pablo predicaba es muy hermosa, ¿saben? Porque Pablo hace que el pecador vea su realidad, su posición frente a Dios por causa de su pecado. Pablo hace que el pecador pise fondo y que se le acaben todos sus argumentos de que es buena gente. Y que vea su realidad, que está perdido, que no es nada sin Dios. ¿Para qué? Para que alce sus ojos arriba y acepte la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Y sea perdonado. Pero hoy en día faltan esos Pablos que prediquen así. No, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Y no hablan nada del pecado. No dicen nada de la santidad. ¿Por qué? Porque somos buena gente los pastores. Somos buena gente, no ofendemos a los hermanitos, no vaya a ser que se ofenda porque le hago ver su pecado, no vaya a ser que me... Claro que hay que decirlo de buena manera, pues. No vamos tampoco por decirle a un hermanito el pecado, hay que llamarlo aparte y hablar con él. No vamos tampoco desde el púlpito a declarar el pecado a los hermanos, ni tampoco decir, oiga, usted es un maldecido. No, esas no son formas. Pero sí hay que decirles la verdad. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo se van a arrepentir, pues, hermanos? ¿Cómo van a conocer a Dios si no hablamos de la justicia, no hablamos de la ira de Dios, no hablamos de la santidad de Dios, no hablamos del infierno? Hermana, ¿pero por qué es necesario hablar del infierno? Vaya al Nuevo Testamento a ver quién habla del infierno. Usted no ve a Abraham hablando del infierno, no ve a Jacob, no ve a Isaac. Usted no ve en la palabra de Dios los profetas hablando del infierno. Usted no ve en la palabra de Dios que comienzan a hablar del infierno mucho, ¿no? ¿Sabes quién habla del infierno más que del cielo? Jesucristo. ¿Quién enseñó más la doctrina del infierno? Fue nuestro Señor Jesucristo. Porque por esa causa Él dio la vida para que no fuéramos a ese lugar. El diablo no quiere que hablemos de este tema del infierno. ¿Por qué? Porque hay por ahí algunos que dicen el infierno no existe, eso es mentira.
Dios es bueno, ¿cómo va a mandar a sus criaturas al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Tú solito te vas por tu desobediencia, por tu pecado, por tu rebelión. Tú solito te vas. Dios no te manda. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero los antiguos, por ejemplo, ¿qué predicaban? Predicaban santidad, hermano. Santidad. Mira, cuando uno le habla de la santidad de Dios, la persona a quien tú le estás hablando empieza a tomar el concepto y a mirar quién es Dios, santo, 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 y se mira a sí mismo y dice, soy pecador. Se mira a sí mismo, estoy mal. Él es santo, yo no soy santo, lo necesito. Perdóname, Señor. Santifícame, Señor. Pero si nosotros estamos hablando de prosperidad, de sanidad, de bendición, que te va a ir bien, que por aquí, que por acá, todos son bendiciones, besitos y abrazos, entonces tenemos a la gente engañada, hermano. Van a venir a la iglesia cuando están enfermos. Van a venir a la iglesia cuando quieren plata. Van a venir a Dios cuando tienen problemas familiares, pero no vienen por el pecado, por la salvación de sus almas. Y ese es el motivo por el cual Jesús dio su vida para salvar las almas de todas las personas. Hermano, el problema hoy en día la humanidad, mire, y yo estoy seguro que ya casi la totalidad de la tierra ha escuchado la palabra de Dios. En todos los países. ¿Saben por qué? Porque con los medios que tenemos de comunicación hoy en día, ha llegado a muchísimas familias, muchísimas ciudades, países, la palabra de Dios y siervos misioneros que están yendo a ese lugar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No saben de Dios? Sí saben. Es que no quieren saber de Dios, ese es el problema. Tú, cuando te hablan de Dios, ¿cuál es tu pensamiento? Ay, pero las diversiones, pero la cerveza, pero los amigos, pero el amante, pero esto, tu pecado. No quieres abandonarlo. Entonces, el problema del hombre, el problema número 1 es el pecado. Entonces, necesitamos los predicadores, la iglesia, hablarles a ellos y decirle que Dios es santo y que Dios puede resolverles su problema de pecado si ellos se arrepienten y que vengan a los pies de Cristo. Pero la gente no va a tomar conciencia de pecado hasta que no conozcan a Dios, hasta que no conozcan el atributo de Dios, la santidad. Por ejemplo, la gente del mundo roban, coimean, no hacen justicia, ¿cómo se llama? Un montón de pecados, hermano, un montón de pecados. Y están tranquilos, duermen tranquilos, el pecado les está dando dinero, se prostituyen por plata, venden droga por plata. Entonces ellos duermen tranquilos, están tranquilos, ellos piensan que están bien. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento pleno de Dios. Saben de Dios, pero no lo conocen personalmente. Y no conocen el atributo de santidad del Señor. Pero cuando ellos ya lo llegan a conocer, es como por ejemplo, tú tienes aquí una luz, hay un apagón ahorita. Y yo pongo ahí una vela encendida. Si yo estoy a 5 metros, no me veo bien yo. Pero si yo me acerco a 4 metros, veo mejor mi vestido. Pero si yo me acerco a 2 metros, mucho mejor. Y si me acerco a 20 centímetros, miro mi vestido y digo, oh, está manchado, mi vestido tiene un hueco acá, está roto. Cuando estaba lejos, yo no veía eso. Cuando más me acerqué a la luz, miré mis manchas, miré cómo estaba mi condición de mi vestido. Así es el pecador. Cuando más se acerca a Dios, cuando más ve la santidad de Dios, va tomando conciencia de su pecado y el Espíritu Santo lo redarguye y lo convence y le ayuda. Pero cuando tú dices, no, yo no quiero esa luz, entonces allí es el problema. Hermanos, es importantísimo el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos cristianos no cambian su vida, ¿saben? Ellos podrán tener muchos años, pero en sus casas son iguales.
Ellos no han cambiado su estilo de hablar, de vestir, de tratar a la familia y todo eso. ¿Por qué? Porque no han adquirido no conocen realmente a Dios. Hay un corito muy bonito que a mí me encanta, siempre me ha encantado, y dice: si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre la dio en redención para salvar al más vil pecador. Esas letras llegan al corazón, hermano. ¿Por qué? Porque nos habla de la santidad de Dios. Si nosotros conociéramos quién es Dios, nosotros aborreceríamos el pecado. Pero ¿quién es Dios, hermano? Uno dice Dios no existe, pero déjenme decirle que para mí los ateos no existen. Para mí no existen los ateos. Porque al momento de morir, nombran a Dios, piden a Dios, bien para insultarlo o bien para pedir ayuda. Porque yo digo, yo no voy a insultar algo que no existe, ¿no? Por eso te digo que eso de ateos es como una fachada, una careta para el hombre, quizás por traumas, por diferentes circunstancias, está enojado con Dios. ¿Por qué ataca la Biblia si no cree en Dios? ¿Por qué insulta a la iglesia? ¿Por qué le hace guerra si dice que Dios no existe? Está peleando con la nada, no. Por eso digo que el ateo no existe. Entonces nuestras vidas, nuestros pensamientos para con Dios, hermano, van a cambiar cuando nosotros miremos la esencia de Dios, cuando nosotros conozcamos el carácter de Dios, cuando nosotros conozcamos la palabra de Dios, que nos dice que Dios es, como dice el libro del profeta Isaías, Él es santo, santo, santo. Mire, Isaías estaba en el templo. Entonces Isaías ve una visión de Dios tremenda con ángeles y todo. Y él cae muerto. ¿Y qué dijo? ¡Ay de mí, que soy hombre pecador, soy hombre de labios inmundos! Y estaba en el templo sirviendo al Señor. Y que cuando más nos acercamos a Dios, nuestro pecado va a ser más consciente en nosotros. Es por eso que cuando el hombre muere y deja este cuerpo mortal, esta carne física en el cementerio, y su alma y su espíritu sale, pero sale a donde está Dios, y cuando más se acerca, agacha la cabeza si es que no aceptó a Cristo aquí en la tierra, si es que no se humilló, no le pidió perdón. Entonces, cuando más se va acercando, va sintiendo el peso de su pecado y siente vergüenza delante de Dios. Ya no se defiende. ¿Por qué? Porque la luz es bien diferente a la oscuridad. Igual es el pecado con el Señor Jesús. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros hablemos correctamente a la gente de quién es Dios. No, está bien que le hablemos que Dios es amor, yo estoy de acuerdo con eso y yo predico que Dios es amor. Predico que Dios es misericordioso, que Dios es paciente. Lo predico, hermanos. Como Jonás lo reconoció, sé que eres clemente, piadoso y lento para la ira, le dijo Jonás. También lo sé. Pero también sé que cuando él se enoja, que él tiene un alto, que a él nadie le coge el pelo de tonto, nadie se burla de Dios, hermano. Nadie se puede burlar de Dios. Por eso dice el Señor, lo que siembras vas a cosechar, de mí no te burlas. Entonces yo tengo que predicar el mensaje completo. ¿Para qué? Para que las almas no vivan engañadas. Para que las almas se pongan a cuentas con Dios, para que empiecen a caminar en el temor de Dios. Si no, ¿cómo van a caminar, hermano? Si hay un Dios que consentidor, un Dios que siempre está ahí tapándole los pecados. No, hermanos, quizás los padres terrenales muchas veces lo hemos hecho, pero Dios no, porque Él es santo. 3 veces santo es el Señor. Y para conocer a Dios hay 2 formas, hermanos. Primeramente, el conocimiento de la palabra de Dios. Es importantísimo que tú y yo escudriñemos la palabra. Y segundo, tener una relación íntima con Dios a través de la fe.
a través de la oración, a través de la palabra de Dios, cuando nosotros cogemos las promesas y las hacemos nuestras. Pero más que todo la comunión, esa relación, tú tienes que estar así impregnado en el Señor. Porque una rama que se cae y está fuera del tronco, esa rama se va a secar. Entonces, cristiano que no tiene ninguna relación con Dios también se queja. Hermano, conocer a Dios va a transformar nuestras vidas. Yo se los digo por experiencia, conocer a Dios va a cambiar tu mentalidad frente a Dios y frente al pecado. Cuando nosotros conocemos a Dios que es santo y miramos el pecado y nada tiene que ver, no hay comunión con Dios santo, el pecado no armoniza para nada, entonces nosotros también comenzamos a rechazarlo. El mundo es enemigo de Dios, empiezo a rechazar el mundo. ¿Qué dice en Corintios? 1 Corintios, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios nunca va a ser pues Dios de gente pecadora que tiene costumbre de pecar, tiene ya una vida hecha puro pecado, pura mentira y todo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a nosotros decir las dos caras de la verdad. Que Dios es bueno, que Dios es compasivo, misericordioso, paciente para la ira, lento para la ira, y que nos da muchas oportunidades, pero también Dios se enoja, nos tolera muchas veces, pero también se enoja, dice hasta aquí nomás, coge el látigo, coge la disciplina, y si nosotros somos tan rebeldes, corta la vida, hermano. En el día de juicio, ¿qué va a hacer el Señor? No, pero Dios es tan bueno, ¿cómo va a dejar que la gente se vaya al infierno? No, Diosito es bueno. Además, cuando yo ya me esté muriendo, ahí le pido perdón. Esa es una burla. Si tú estás pensando en eso, que cuando ya estés de más edad, ahí lo vas a buscar a Dios y le vas a pedir perdón, ¿tú crees que esa burla te la va a aceptar Dios? Estás muy engañado. De Dios nadie se burla. Entonces, hoy es día de salvación. Hoy es día de aceptar esa misericordia de Dios. No lo dejes pasar este día. Abre tu corazón a Cristo. Entrégale tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo a Jeremías, gloríate, o sea, no te gloríes en tu fuerza, no te gloríes en tu saber, no te gloríes en tu profesión, en tu buena casa, en tu buen carro, no te gloríes en tu buena empresa, en la familia linda que tienes, no te gloríes en la buena cara que tienes. Gloríate en conocer a Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 9. A ver, ahí lo vamos a leer en Jeremías capítulo 9. Ahí el Señor nos habla y nos dice, donde la palabra de Dios nos habla y nos dice, gloríate, o sea, regocíjate, gózate, dice el Señor. ¿En qué, Señor, tenemos que gozarnos? Porque la gente a veces se gloría o se hace ostentación de las cosas que tiene. En el versículo 24, ¿qué dice el Señor? Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque para mí sería injusto que al día que muera todos se vayan para el cielo y Dios dice, ya no voy a mandar a ninguno al infierno. Yo diría, qué injusto que es. Hemos renunciado a muchas cosas de la tierra. Él nos dijo que las cosas iban a ser así y nosotros aceptamos lo que Él dijo. Entonces Él quedaría como injusto. Pero Dios nunca es injusto. Nunca lo va a hacer. Por eso yo les digo, en un principio yo les dije que Dios nunca va a pisotear su santidad y su justicia por demostrar solamente que es un Dios de amor. Él demuestra todos sus atributos por igual. Él no es cambiable, Él no es mutable como nosotros. Él no está triste y alegre y ahorita dice una cosa, mañana dice otra. No, Dios es inmutable. Él no cambia su manera de ser.
Entonces, hermanos míos, la palabra de Dios nos habla a nosotros. Mire cuán importante es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando un cristiano lee la Biblia y muere, no terminó de conocer la palabra. Porque mira, yo tengo ya 43 años en los caminos del Señor y cada vez que le abro la Biblia, creo que no llevo ni tantas hojas. Siempre voy encontrando cosas que en todos los años no las había visto. ¿Por qué? Porque Dios te va revelando cosas profundas que jamás tus ojos vieron y tus oídos escucharon. Hermano, el hombre siempre ha intentado desde lo profundo de su corazón formarse su Dios a su manera. Un Dios que no le hable, un Dios que sea mudo, que sea ciego, que sea sordo. ¿Para qué? Para que no me redarguya mi pecado, para yo hago lo que quiero y Él no puede decirme a mí absolutamente nada. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que hablar de la santidad de Dios. Porque la santidad que Dios de la cual Dios quiere que nosotros hacemos, hermano, esa santidad aborrece el pecado, aborrece la inmundicia, aborrece la injusticia, aborrece la maldad, aborrece el mundo. Todo lo que Dios aborrece, tú aborreces. ¿Por qué? Porque has entendido la santidad. Dios castiga, sí castiga. Vamos al Salmo capítulo 7. Busquen ahí en la Biblia, Salmos capítulo 7. Y ahí en el versículo 11 al 13, ahí vamos a encontrar lo que Dios dice. Dice el Señor: Dios es juez justo. Dios está irado contra el impío una vez al mes. No, en mi Biblia dice todos los días. Está molesto. Está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice, Él va a afilar su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Contra quién? Contra aquella gente mala y rebelde, que no quieren saber nada de Dios y que andan haciendo daño a las personas, hasta sus mismas familias. Eso a Dios no tiene contentamiento con la gente mala, con la gente impía. Eso le produce una ira santa a Él. Dios sí se enoja, amigo. Dios sí se enoja, amado hermano. Y si no te arrepientes, te va a castigar. No porque sea malo, sino porque es lo que tú has sembrado. Entonces, Dios va a actuar. En el libro de Joel, el Señor dice que Él tiene su ejército del saltón, del revoltón, de la langosta, y que Él los usa. ¿Sabe que Dios tiene, cómo les puedo decir, un local grande en el cielo, donde tiene granizo de 25 kilos cada pedazo? ¿Para qué? Para el día que derrame sus copas de ira sobre la tierra, sus 21 copas, las va a arrojar. La vez pasada veía un video donde no sé en qué lugar del mundo había caído granizos así grandes y rompía la cabeza de las personas, las ventanas de los carros y los techos de la casa. Imagínense cómo será lo que tiene Dios y qué, las va a tirar por amor, va a dejar caer ese granizo un día. No lo hace por amor. O sea, no lo hace por satisfacción o que me place ver sufrir a mis criaturas, no, sino que les dio oportunidad. Mire cómo está la gente. A mí me da bastante pena ver cómo los varones salen transformados de mujer con unas ropas horribles. Mujeres como hombres, con unas ropas horribles, todos desnudos.
están ellos yéndose contra la palabra, están yéndose contra la santidad de Dios, contra la voluntad de Dios, contra los propósitos de Dios. No quieren saber nada de Dios, inclusive blasfeman contra el Señor, rompen las Biblias y las tiran. Entonces, Dios va a tener contentamiento con ellos, Dios tiene pena, Dios llora por ellos y nos envía a nosotros a orar y a hablarles y decirle que los ama, que aún está a tiempo. Mira, si tú estás en esa situación, déjame decirte que Dios te ama, que Dios llora por ti, que Dios murió en la cruz por ti. Y si tú estás vivo ahorita, Él te está dando oportunidad para que tú vengas a sus pies, para que tú te arrepientes y dejes tu pecado. Porque Dios no te hizo. No hay tercer sexo. Dios hizo varón y mujer, nadie más. Todo eso está metido aquí, ve. El diablo te ha metido aquí en la mente. Pero Dios te hizo mujer y Dios te hizo varón. No hay tercera opción. No creas a las mentiras del diablo, créele al Señor. Dios quiere liberarte, Dios quiere hacerte una nueva criatura. Ven a los pies de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos habla en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16, dice el Señor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Pero lee más que sigue. Muchas veces cogemos ese versículo y Dios es amor, Dios es amor. Y por eso que muchas veces las personas aceptan a Jesús, hacen una oración, entregan sus vidas, pero no, en ese ratito, pero de ahí ya no viven para Cristo, andan en el pecado, ahí en el hogar, en el trabajo, donde van. ¿Por qué? Porque todavía quizás ellos están recién conociendo lo que es la santidad y el enojo de Dios y el juicio de Dios, pero poco a poco lo van a ir aprendiendo, porque el Señor dice que aquellos que ¿cómo se llama?, que rechazan la obra de la cruz, el sacrificio de su Hijo amado, ya están condenados. Así, de simple. O sea, tú mismo te condenas con tu decisión, no es que Dios te condena. Entonces, la palabra de Dios, hermano, da una perfecta descripción del carácter de Dios. Esa idea, esa imaginación de que cómo es Dios, si no está conforme a la Biblia, pues sácala de tu vida. Ve a la Biblia. Empieza desde Génesis a leer en orden hasta Apocalipsis. Quizás te toma más de un año hacerlo, pero hazlo. Quizás sean 2 años, pero porque a veces muchos leen la Biblia y dicen: Jehová Dios dijo a Moisés, sube ante Jehová Saraona. Ya leí. No, un momento. Tú tienes que leer con entendimiento, con tranquilidad, con paciencia. Tienes que escudriñar la palabra. Tienes que dejar que Dios te hable a través de ella. Entonces, y la palabra de Dios ahí nos describe el carácter de Dios. Dios me va a demostrar su amor. Dios me va a demostrar cada día su misericordia, como lo hace con toda la humanidad. Pero también demuestra su santidad. En Primera de Pedro el Señor dice, en capítulo 1 dice: sé santos como yo soy santo. Después dice el Señor: sé santos en toda vuestra manera de vivir. No sean santos. Dice: no, el Señor conoce mi corazón. Hermano, el Señor dice que seamos santos en todo, 100%. Por dentro y por fuera. Entonces, Dios habla de la santidad. Dios habla de la justicia, su justicia también. Dios habla de su justicia. Dios ama al mundo, dice. Dios ama al mundo. Dios ama al pecador, porque todos somos pecadores. No hay ninguna persona que diga: no, yo nunca he pecado. Primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Es un mentiroso, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Esa naturaleza pecaminosa la traemos desde los padres Adán y Eva. El amor de Dios va revelando en nosotros quién es Jesucristo. Pero también nos revela los otros atributos: que Él es todopoderoso, que está en todo lugar, que es omnipotente, que Él hace esto, que esto. Entonces nosotros lo vamos conociendo a papá. Y aprendemos a confiar en Él. Eso se llama fe. Y lo amamos, que le obedecemos. Por eso dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los obedientes guardan los mandamientos, la palabra de Dios. Los desobedientes, los que no aman a Dios, no le obedecen al Señor.
Hermano, un día la gracia de Dios se va a terminar, sí, Señor. ¿Cuándo se termina la gracia de Dios en la tierra? Después del rapto. Solo hasta el rapto va a ser la gracia de Dios. Cuando ya el Señor se lleva a su iglesia, se terminó la gracia de Dios. Aprovecha que estamos vivos. Aprovechemos sería la palabra, que Dios nos está dando oportunidad. La palabra de Dios en el Salmo 106, 24. Vamos rapidito. Vamos a Salmo 106, el versículo 24. ¿Qué dice el Señor ahí? El Señor dice en su palabra: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Rechazan al Señor. Nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, vamos al Salmo 5 rapidito, el Salmo 5, apúntelo, más tarde usted puede escudriñar con tranquilidad en su casa, ahí en un momento libre. El versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es amor, pero aquí me está diciendo que también aborrece. Dios odia al pecado. Pero ¿aborrece al pecador? Esa es la pregunta. Nosotros muchas veces hemos dicho eso: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero aquí la Biblia me dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad, a los malos. Es que Dios nunca va a estar de acuerdo con el que está practicando el pecado, hermano. Es que Dios nunca va a tener contentamiento con el que está en pecado. Él va a estar siempre en desacuerdo cuando nosotros estemos pecando. Tenemos un estilo de vida pecaminosa que no nos importa. Dios, Él nunca va a estar de acuerdo con nosotros. Dice: aborreces a los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará, aborrecerá, odiará Jehová. Hay un montón de versículos que puedo darle. Un montón de versículos desde Génesis. Pero que Dios nos ayude, queridos hermanos. Vayamos a la Biblia. Dios, nosotros ahí nomás de la vuelta en el Salmo capítulo 7, versículo 11, dice el Señor: Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. ¿Qué es el impío? Es aquel que no quiere saber nada de Dios, es aquel que vive de espaldas a Dios, es aquel que saca a Dios de su vida, es aquel que se pavonea de su pecado. Él se siente orgulloso de su pecado y se rebela contra Dios, blasfema contra Dios. Entonces dice: Señor, yo estoy enojado con esas personas, estoy molesto. Es que no va a estar feliz. Tú, cuando tu hijo se te desobedece, se te rebela, te alza la voz y tú le dices: limpia tu cuarto, no te hace caso y te contesta, tú estás feliz, le das una sonrisa, le das un beso a tu hijo, lo aplaude, le dice: bravo hijito. No, tú estás enojada, ¿verdad? Estás enojado. Mira, Dios que es santo, si nosotros que somos pecadores nos enojamos, cuanto más nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, amados amigos, hermanos. Voy a hacer una oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos lleve a escudriñar su palabra. Vaya a la Biblia, léala. Usted tiene el mejor maestro, el Espíritu Santo. Él nos lleva a la verdad, Él nos enseña, Él abre nuestros ojos, Él nos da entendimiento, nos da conocimiento de su palabra. Usted ore antes de leer la palabra de Dios. Póngase las manos del Señor. Padre bendito, eterno Dios todopoderoso, papito lindo, gracias te doy en esta hora porque sé que estás aquí con nosotros. Padre mío, ministra a aquellas personas que están, Señor, van a escuchar este mensaje, esta prédica la van a recibir. Padre, pon tu mano y unge, Señor, esta enseñanza. Papito Dios, y todos aquellos que van a conocerte a través de la Biblia, guíalos a la verdad. Abre sus ojos, pon colirio en sus ojos para que vean tus maravillas, amado Dios. Permíteles que te conozcan cada día más y más. Papito Dios, llévanos, Señor, a rechazar el pecado, aborrecer la maldad, el mundo, la injusticia, Señor, y ayúdanos a ser buenos como tu Padre. El único que puede moldearnos y cambiarnos, poner un corazón nuevo dentro de nosotros, eres tú, Padre amado. Pues yo te pido en el nombre poderoso de mi Cristo,
que extiendas tu mano, Señor, para bendecirnos. Mira, Señor amado, aquellas personas, Padre Santo, que se rebelan abiertamente contra ti, Señor, no tomes en cuenta sus pecados, perdónalos, papito. Tú le estás dando vida porque les quieres salvar, le estás dando oportunidad. Espíritu Santo, redarguye sus vidas, tócalos, Espíritu de Dios. Allí donde ellos se encuentran, tócalos, esas almas vengan a ti, papacito lindo, que ellos alcen su voz, su corazón hacia ti, te pidan perdón por todo el pecado, por toda la rebelión en sus vidas, y tú, Señor, los recibas y los limpies y los salves. Tus manos pongo todo, papacito. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy, precioso Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Lo único que les pido es que me ayuden a compartir este mensaje con otras personas, familiares, amistades, para que ellos conozcan del Señor. Amén. Que ellos lleguen a la verdad. Y también es importante que ustedes lean mucho la palabra de Dios. Vayan a la Biblia, lean la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas cerradas, hay muchas sectas falsas en esta tierra, pero si tú buscas al Espíritu Santo y tú ves ahí, no crees lo que te dice, sino tú, lo que yo te digo tú lo puedes cuestionar, pero yo te digo, vete a la Biblia y yo siempre te doy versículos, amén. Entonces que Dios te bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.